Voy a partir con una presentación en la que muestro el curso de lo que se trata. Mi nombre es Cristian Rodríguez. Me van a poder encontrar aquí a través de esta plataforma de Teams. Yo siempre les pido que estén pendientes del curso para que puedan llenar la encuesta docente lo mejor posible. Ahora vamos a ver detalles sobre el curso, cuáles son sus objetivos, los contenidos, la metodología, la forma de evaluar, la planificación del semestre y la bibliografía. Partamos con el curso. ¿De qué se trata? Sistemas mecánicos. En sistemas mecánicos lo que vemos nosotros es el análisis y síntesis de mecanismos. El mecanismo no es otra cosa que un conjunto de elementos rígidos y que tienen un movimiento particular debido a que entre estos elementos rígidos tienen distintos tipos de uniones mecánicas que permiten ciertos tipos de movimientos relativos entre sí. Hay una imagen de un robot industrial, ¿verdad? Podemos ver un pasador ahí que permite una articulación, un cilindro hidráulico que permite un movimiento longitudinal, y vamos a ir revisando distintos de estos mecanismos. Cuando hablamos del análisis de estos mecanismos, hablamos de determinar las velocidades y aceleraciones de cada uno de estos elementos. Son elementos rígidos, tienen masa. Por lo tanto, si yo conozco el centro de masa, conozco su aceleración y cómo está conectado a los otros elementos rígidos, voy a hacer sumatoria de fuerza es igual a m por a y sumatoria de torque es igual a I por alfa. Voy a conocer el momento de inercia, voy a conocer la masa, voy a haber calculado a partir del análisis de mecanismos estas velocidades y aceleraciones, por lo tanto voy a tener ese alfa, voy a tener ese A de aceleración y voy a poder hacer esta sumatoria de fuerzas considerando estos vectores como si fuera una fuerza y calcular las reacciones. Por lo tanto voy a estar calculando las reacciones a las que está sometido este cuerpo si es que fuera rígido. Luego, lo natural es buscar condiciones más desfavorables, tomar este elemento y considerarlo como un sólido que se deforma, calcular los esfuerzos y ver si los resiste o no. Y finalmente es la síntesis de mecanismos, que es encontrar un mecanismo que cumpla con cierto estado cinemático. Es decir, yo quiero una trayectoria rectilínea, por ejemplo, a partir de un movimiento rotatorio. ¿Cómo puedo fabricar, construir un mecanismo que me permita hacer esto? También lo mismo con las fuerzas. Entonces hay ejercicios en los cuales nosotros conocemos el mecanismo, tiene un requerimiento que es, por ejemplo, cortar un elemento con una fuerza F, ¿cuál es el torque necesario en el elemento motriz? Y va a ser un F multiplicado por una unidad de longitud. Entonces, eso lo podemos determinar. Ahora, el curso no hace hincapié en la síntesis de mecanismos, sino que más bien en el análisis de mecanismos. Pero vamos a ver un poco de ello. ¿Por qué lo hacemos así? Porque esa síntesis de mecanismos, en general, hay manuales en los cuales uno busca tipos de movimiento y aparecen mecanismos, construcciones que permiten generar ese tipo de movimiento, ese tipo de trayectoria. Y eso es porque, sobre todo ahora que se trata de robotizar la industria, sobre todo en minería y faenas que son sumamente peligrosas, que realice una persona, y por lo tanto, si se puede diseñar un robot que lo haga, aunque sea muy caro, se hace. Entonces, eso se está haciendo y se genera una función de lo que debe ser capaz de hacer ese mecanismo y después hay que diseñarlo. Ahora, normalmente lo que hace uno es comprar un robot industrial y diseñar la herramienta que utiliza ese robot industrial o el sistema de transporte de ese robot industrial, porque hay varias soluciones que ya existen y son comerciales. Los objetivos los vamos a definir en función del nivel de conocimiento que hemos definido que se requiere como resultado de aprendizaje en esta asignatura. Importante que ustedes logren diferenciarlo. Probablemente ya han visto varios de estos resultados de aprendizaje durante los años que llevan ya en la
carrera y cada uno de ellos parte diciendo que el resultado de aprendizaje va a ser conocer algo, comprender algo, aplicar o analizar alguna materia, alguna temática en particular. Y eso es porque tenemos distintos grados de conocimiento. Por ejemplo, el conocer es saber que esto existe, saber sus características, cualidades, comparar esto que conozco con otro. Luego comprender es ya más que conocer, porque yo además que conozco ese elemento, ese funcionamiento, ahora el comprendo por qué tiene esas características, comprendo por qué se mueve de esa manera, lo entiendo y por lo tanto cuando tiene una falla, por ejemplo, tengo una idea de qué es lo que podría estar originando esa falla o funcionamiento defectuoso. Luego que lo comprendo, puedo ahora emplearlo para hacer una función adicional, distinta, algo que se me haya ocurrido hacer, y finalmente analizarlo implica poder aplicarlo y poder crearlo desde cero. Entonces, tenemos todos estos niveles de conocimiento y en función a ello hemos definido los objetivos, resultados de aprendizaje de la asignatura. El objetivo general que tenemos es proporcionar las bases para la aplicación de los conceptos de mecánica y dinámica a mecanismos planos y elementos de máquinas. Aquí es importante que podríamos decir, bueno, es un movimiento en un plano, sí, pero la mayoría de los movimientos que vamos a tener en máquinas industriales es la combinación de varios movimientos en el plano. Entonces, no es que dejemos fuera esos mecanismos, yo diría que quedan incorporados todos los mecanismos industriales. Después, vean que vamos a aplicar lo que ustedes saben de mecánica, estática y dinámica. Por lo tanto, aquí hay un punto relevante y es que si ustedes no se sienten hábiles en dinámica o estática, entonces es altamente probable que tengan dificultades en esta asignatura. Por lo que yo les pido que si sienten eso, hagan un repaso de sus apuntes de estática, de dinámica y puedan revisar la formulación de las ecuaciones que permiten que nosotros podamos resolver un estado cinemático o un estado de fuerza de un elemento cualquiera. Ahora, la gran diferencia es que cuando ustedes han aplicado en dinámica o en estática muchos de estos conocimientos, lo han hecho en forma matemática, matricial, escriben los vectores, hacen producto punto, producto cruz, escriben la matriz para encontrar el vector resultado. Entonces, en ese momento hay una disociación de lo que estamos haciendo, porque una vez que está planteadas las ecuaciones, ustedes luego resuelven esas ecuaciones y pasa a ser un problema matemático. Aquí lo que nosotros vamos a hacer va a ser plantear esas ecuaciones, pero las vamos a plantear en forma gráfica. Y eso nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir tener una sensibilidad sobre la dirección, magnitud, sentido, relación de amplitudes entre fuerzas, aceleraciones. Van a poder desarrollar una intuición sobre si en un caso la aceleración de Coriolis es significativa o no, que si hay una aceleración longitudinal que me va a provocar una fuerza excesiva en un mecanismo. Por lo tanto, el dibujarlo y el resolverlo gráficamente nos va a entregar algo que no nos va a entregar incorporar la formulación de las ecuaciones en un computador, una calculadora y resolverlo. Por eso creemos que es tan importante hacer esta resolución gráfica, tanto de fuerzas como de la parte cinemática de un mecanismo. Luego de que vayamos a hacer eso en la primera parte del curso y tener claro cómo resolverlo, vamos a pasar a la aplicación particular de estos métodos a las máquinas alternativas. Máquinas alternativas son máquinas en las cuales yo tengo una gran masa que se mueve en
una sola dirección, pero va cambiando de sentido. Esto no es otra cosa que un motor a combustión con los pistones o un compresor alternativo también con sus pistones. Compresores alternativos hay muy grandes. En ENAP, en la refinería, hay unos que el diámetro del cilindro debe ser fácil unos 40 centímetros. Lo resolvimos en uno de los certámenes de años anteriores y encontraron las fuerzas a las cuales está sometida la fundación, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a tomar este conocimiento, aplicarlo a máquinas alternativas y luego vamos a pasar a los engranajes donde ya tal vez no nos vamos a preocupar mucho de las fuerzas porque esas las van a determinar en otras asignaturas, sino que más bien a la cinemática, a la relación de velocidades, a distintos sistemas de engranajes que puedan generar velocidades de rotación distintas. Hay cajas de transmisión muy interesantes en las cuales ustedes logran con un eje de entrada tener dos ejes motrices de salida con una misma corona, una misma rueda dentada, cosa que no podrían hacer de otra manera. Si ponen dos motores eléctricos, los dos motores eléctricos no van a poder estar sincronizados para poder mover esa rueda dentada de la misma forma en dos puntos distintos y podrían dañar los dientes. Entonces, hay varios aspectos que son bien interesantes de la parte cinemática de lo que son los engranajes, ruedas dentadas. Los objetivos específicos que se enmarcan en este objetivo general es aplicar estos métodos gráficos de los cuales ya les había hablado y numéricos. Los numéricos es más bien mencionarlos y desarrollar uno en particular con el método de Newton-Raphson para que vean la utilidad de lo que aprendieron en cálculo numérico para poder determinar en el tiempo cuáles son estos valores de aceleración en un mecanismo y que les va a permitir dimensionar correctamente las fuerzas a las que está sometido un mecanismo como los que vamos a ir viendo. Aplicar estos métodos de análisis dinámicos a sistemas motrices de tipo alternativo, motor a combustión y compresor alternativo. En los motores a combustión tenemos más configuraciones distintas en V, en W, en estrella, con cilindros encontrados, entonces ahí vamos a resolver varios ejercicios aplicados a eso. En compresor alternativo ahí ya tenemos menos diversidad de tipo de configuraciones. Seguimos con los objetivos específicos. El siguiente, el tercero, es determinar la geometría y cinemática de ruedas dentadas y también vamos a trabajar con levas. En la parte de los engranajes y levas vamos a trabajar con unos apuntes que ustedes van a leer y que nos vamos a ir juntando para repasar y discutir sobre esos apuntes. En la parte anterior del curso va a ser principalmente las presentaciones y el desarrollo de trabajo en clase. ¿Y eso por qué? Porque la primera parte del curso es algo que pudiera ser nuevo para ustedes, que es la resolución gráfica, ¿verdad? Pero de algo que ustedes ya conocen, que es la estática y la dinámica. Después una primera aplicación en máquinas alternativas y luego, por lo tanto, que ya vimos eso nuevo, y continuamos con la aplicación a ruedas dentadas y levas, entonces ahí nos vamos a enfocar más bien a que ustedes lean un documento, desarrollen una serie de ejercicios, encuentren la solución a esos ejercicios y nos vayamos reuniendo semanalmente para ver detalles de la resolución de esos ejercicios. Después, la parte de determinar los estados cinemáticos por métodos gráficos y numéricos de mecanismos planos, obtener las fuerzas y momentos de trepidación, eso aplicado a las máquinas alternativas, que va a ser aplicar lo que aprendemos en la primera parte de la asignatura. En realidad no que aprendemos, sino que la herramienta de aplicación que aprendemos, no es que aprendamos una materia nueva, sino que juntamos álgebra lineal, vectores, con lo que ustedes conocen de estática y dinámica. Y terminamos con los engranajes rectos y levas, principalmente enfocados a su geometría y cinemática. Los contenidos, hay un primer capítulo que es cinemática dinámica de mecanismos. Partimos con las definiciones, luego velocidades, luego de calcular las velocidades calculamos las aceleraciones. Con las aceleraciones podemos calcular las fuerzas y torques de inercia.
Luego podemos incorporar eso junto con las reacciones, con el resto del mecanismo con el que está interactuando cada uno de estos elementos rígidos y ver métodos numéricos para resolver la cinemática y dinámica de esos mecanismos. Es el capítulo 1 que normalmente se controla en el certamen 1. Luego está el capítulo 2 de máquinas alternativas. Ahí tenemos el análisis dinámico, un motor de un solo cilindro, eso para verlo en mucho detalle, para estar completamente convencidos de lo que se está resolviendo. Luego pasamos a un motor de varios cilindros con distintas configuraciones, que no es otra cosa que agregar un solo cilindro, pero ahora en otra posición, en otra posición, en otra posición, y así llegar hasta el número de cilindros del motor o el compresor alternativo y calcular las fuerzas a las que está sometido el sistema. Y seguimos con el balanceamiento de masas rotatorias, de masas alternativas y cálculo de volantes de inercia. Para continuar con el capítulo 3, en que vemos ruedas dentadas, aquí aparecen una mayor cantidad de puntos. ¿Y eso por qué? Porque nos enfocamos mucho a la geometría del engranaje, a la definición de cómo es el engranaje, a cómo se clasifican, porque lo que ustedes van a tener que hacer probablemente cuando estén trabajando y haya una máquina con un multiplicador o un reductor importante, van a tener que mandar a reparar, recibir algunas piezas, van a tener que hacer algún control dimensional de manera de verificar que estén bien instalados, y para ello ustedes tienen que conocer esta geometría y conocer qué características tienen y por qué las tienen. Entonces eso es importante, y además de esa manera ustedes pueden evaluar, en el caso que no se cumpla alguna de las condiciones normales en las que tendría que estar montado, cuáles podrían ser la implicancia de aquello, en el sentido de fuerzas adicionales, fuerzas en dirección axial que no están consideradas en el diseño del reductor o multiplicador, etc. Entonces, aquí también vean ustedes la importancia de visualizar esto. Son elementos de máquina, estas piezas, estamos calculando las fuerzas a las que están sometidas. ¿Para qué? Para que después, al aplicarlo en otro curso, puedan determinar ustedes si ese elemento se fatiga o si entra en plasticidad porque el esfuerzo es muy alto, o si va a ser capaz de resistir las solicitaciones a las que está sometido. Hay más detalles de los trenes de engranaje y levas. ¿Y cuál va a ser la metodología? Primero, clases teóricas y prácticas. Todos estos años, y creo que ha sido una buena metodología, se entregan los enunciados de algunos problemas, de manera que ustedes no tengan que copiar el problema y las figuras, y van desarrollando sobre ello. Ahora, el desarrollo yo se los muestro, lo van a tener grabado, pero no va a quedar en un documento en PDF, porque la idea es que ustedes lo resuelvan y aquí en la sesión vean cómo se resuelve. Ahora, yo también les sugiero que por favor lo resuelvan, y no simplemente hagan un imprimir pantalla y tengan la resolución, porque uno de los motivos que me parece detectar de reprobación es que en el certamen es la primera vez que se ven enfrentados a resolver un ejercicio, porque antes vieron los ejercicios, y como para todos esos ejercicios hay una pauta, mira la pauta, y obviamente que viendo la pauta parece que el certamen era muy fácil, y dicen, bueno, había que tirar un par de rayas para allá, para acá, a ver, yo lo hubiese hecho. Pero el momento que se presentan frente a un problema nuevo, fallan. La forma de evitar ese fallo es habiéndose presentado a problemas nuevos anteriormente. Y para ello ustedes tienen que resolver estos ejercicios no muy complejos, pero que son de certámenes anteriores, y tienen que darse la oportunidad de tratar de resolverlos completamente solos y después revisar la pauta. Tampoco sirve ir avanzando de a poco y cada vez que avanzo un poco en el ejercicio revisar si es que está acorde a la pauta o no. Yo les aseguro que si estudian revisando la pauta antes de resolverlo ustedes,
es altamente probable que fracasen y no aprueben. Entonces yo les pido por favor que se den la oportunidad de resolverlos solos y después tienen la pauta disponible, ¿eh? Y yo se las entrego y las resuelven con el ayudante también. Entonces eso, no piensen que algunos compañeros van a tener más o menos de estos ejercicios, sino que todos van a tener todos los ejercicios y son ejercicios, lo van a poder ver bastante aplicados sobre máquinas reales, son, bueno, a mi juicio bien entretenidos además. Entonces es algo que podrían estar resolviendo efectivamente en la industria para resolver un problema real y para generar una solución que entregue impacto en lo que están haciendo. Bueno, eso sobre las clases teóricas y prácticas. Luego van a haber 2 tareas en el semestre. La dificultad de los ejercicios es tipo certamen, pero más largo, porque tiene 3 semanas, por lo tanto se preguntan más detalles, pero no se pregunta algo de mayor o menor dificultad que en un certamen, y hay un porcentaje significativo de la nota que corresponderá a la presentación, formato, orden y redacción de las figuras del informe. Y para eso también el ayudante los va a apoyar en el uso de herramientas digitales para hacer un formato adecuado, de manera que no vayan a tener alguna dificultad y tener malas notas. La idea es que en las tareas puedan tener una buena nota y les sirva para aprobar. Hay una exposición, la vamos a mantener. Aquí aparece grupo máximo 5 personas, pero es altamente probable que aumentemos el grupo de máxima personas. Había una pregunta antes si los grupos eran al azar. Sí, efectivamente son al azar. La exposición es sobre un mecanismo, lo pueden elegir ustedes de una lista de mecanismos propuestos o lo pueden proponer ustedes porque conocen o han trabajado con algún mecanismo en particular o les interesa un mecanismo en los que quieren profundizar su conocimiento. Tenemos un estudiante que en algún momento, un grupo de estudiantes dijo, bueno, yo siempre he mirado el campanil y sé que tiene un mecanismo de relojería atrás, así que pidió permiso, fueron al campanil, entraron al campanil y fotografiaron, sacaron planos, hicieron una presentación sobre eso. Entonces, son muy variados los temas en los que pueden presentar. La idea es que sea de un mecanismo para el conocimiento de sus compañeros. Recuerden que hay una infinidad de mecanismos y nosotros vamos a analizar en particular máquinas alternativas, engranajes y levas. Entonces, ustedes si conocen otro o quieren seleccionar otro de un listado, vamos a tener como objetivo que le muestren a sus compañeros esos mecanismos para que los conozcamos en el caso que en nuestra vida profesional debamos resolver algún problema sobre esos mecanismos, no sea la primera vez que lo observemos. La presentación se entrega en un formato digital una semana antes de que empiecen las presentaciones. Hay alta rigurosidad en la duración de la presentación. Todos los alumnos deben presentar. El 60% de la nota de la presentación es individual, el 40% grupal. Se les entrega una pauta detallada en la que se indica qué no deben hacer y qué sí deben hacer. Aquí está la parte grupal, ¿verdad? Formalidad del grupo, contenido del grupo, formalidad individual, que el lenguaje sea claro, que la pronunciación sea correcta, que digan embrague y no embriague, ¿verdad? Y que ocupen palabras precisas. Esos son los puntos individuales más importantes y el punto grupal más importante es la calidad de las figuras que muestran en la presentación. Esos ítems K1 hasta K11 se evalúan de 0 a 3 con una calificación subjetiva que es que se considera malo un 0, regular un 1, bueno un 2 y muy bueno un 3. Lo que hemos hecho en años anteriores es que yo todos los años llevo alumnos ayudantes o alumnos memoristas o tesistas que trabajan conmigo y hacen una evaluación de las presentaciones y hacen preguntas. Sobre los certámenes, por lo general son de 100 minutos. Hay una alta rigurosidad en el tiempo de duración. La pauta del certamen es pública y tiene incluida la distribución del puntaje. No existe la posibilidad de redistribuir el puntaje después de la corrección. Normalmente al terminar el certamen yo les envío la pauta
una hora después. Y luego tratamos de hacer también una estadística para ver en qué puntos se equivocaron, para reforzar esos puntos de manera de pensar en prepararnos para la evaluación de recuperación en caso que tuvieran que darla. El certamen tiene un enunciado como este, en que se indica cómo tienen que resolver. Distribución de notas típicas del certamen: un alumno con nota entre 6 y 7, 10 alumnos entre 5 y 6. Normalmente se hacen 3 problemas, a veces son 2. Vean ustedes que ahí está el puntaje obtenido de cada uno de los problemas. Hay un problema fácil en el que casi todos tienen la totalidad de los puntos. Hay un problema que tratamos de que sea más o menos con un poco mayor nivel de dificultad, de manera que la mitad obtenga la mitad del puntaje, la otra mitad obtenga la totalidad del puntaje. Y hay un problema que está pensado para que los que estudiaron harto se destaquen y obtengan una muy buena nota, y los que no hayan estudiado lo suficiente no reprueben, sino que con estos 2 problemas puedan tener una nota suficiente para aprobar. Entonces, de esa manera es como en general se han desarrollado los certámenes. Vamos a tener 2 certámenes, 40% cada uno de los certámenes, 2 tareas para prepararnos para cada uno de esos certámenes. La suma de esas 2 tareas tiene una ponderación del 10%, y el trabajo con exposición también tiene una ponderación del 10%. La evaluación de recuperación tiene un 30% de ponderación, no existe posibilidad de cambiarlo, y esto es para fomentar el estudio durante el semestre, porque de esa manera aprenden más, que es nuestro objetivo, que si preparan una única evaluación al final del semestre. Si faltan a un certamen, la nota de ese certamen corresponderá a la nota de la evaluación de recuperación, por lo tanto tienen que rendirla, y el promedio final se calcula considerando esa misma nota como nota de la evaluación de recuperación. Calendario, esto es aproximado, ¿eh? Vamos a tratar de que sea así. La tarea 1 yo se las entregue en la semana 3, y 4 semanas después tener el certamen 1, luego la tarea 2 más o menos en la semana 10, la exposición en la semana 14 y el certamen 2 la semana 15, para ojalá la semana 16 tengamos tiempo para repasar para la evaluación de recuperación. La bibliografía son estos libros de aquí. Es altamente probable que los libros más nuevos, como el Norton o el Ehrman, estén disponibles en formato digital. Los otros yo creo que no van a estar en formato digital, pero son muy buenos, ¿eh? Entonces, si tienen la oportunidad de conseguirlos, o si se abre la posibilidad de ir a la biblioteca, yo les sugiero que vayan. Siempre me preguntan cuál libro es mejor. Eso depende de cómo aprenda cada uno de nosotros. Es decir, los distintos libros que aparecen ahí enseñan, muestran y ejemplifican el análisis cinemático, el análisis dinámico de distintas maneras. Por lo tanto, van a haber personas que el Norton lo van a encontrar muy bueno, y hay otros que van a leer el Norton y van a decir, mira, no me quedó bien claro, pero leí el Chigley y me quedó muy, muy claro. Entonces, debido a que somos todos tan distintos y todos aprendemos distinto, yo les pido que revisen la mayor cantidad posible de libros, porque puede que muchas veces no hayan entendido algo porque la forma en que se redacta o se explica no es la adecuada para ustedes. Expectativas que esperamos del curso: la verdad es que hay muchas dudas, sobre todo por el sistema online. Me da la impresión de que van a aprobar muchos estudiantes que pudieran no estar adquiriendo los resultados de aprendizaje, debido a que es muy difícil controlarlo. Entonces, pensando en eso mismo, yo les pido un esfuerzo adicional y que estudien desde el primer momento, las primeras semanas, y que hagan las tareas. Nivel de dificultad, ya no lo hago, pero durante unos 10 años estuve haciendo una encuesta. Después del certamen 1, todas las generaciones yo les preguntaba, ¿cuál es el certamen más difícil que ha visto de sistemas mecánicos? Y todos responden que es el que rindieron. Todos. Impresionante, uno no se esperaría eso. Lo que informaban todos es que el certamen que ellos hicieron
era el más difícil. Y después indagamos sobre eso, entrevistamos a varios estudiantes y creo yo que el motivo por el cual era eso era porque la mayoría era el primer momento en que se enfrentaban a resolver solos un ejercicio porque siempre tenían una pauta que les dijera más o menos cómo irlo resolviendo. Entonces, por eso, sumamente importante, a pesar de que suene majadero, que traten de resolverlo completamente solos los ejercicios, aunque se equivoquen. Eso va a ser mucho más valioso que estar copiando una pauta y estar copiando el desarrollo y la metodología con la que se está resolviendo. Desde mi punto de vista, dado eso, si uno hacía una estadística y les preguntaba cómo habían sido los certámenes en los años anteriores, siempre decían muy fácil. ¿Por qué? Porque ya habían visto la pauta. Y la realidad es que, si ustedes lo revisan, creo yo que la exigencia es relativamente baja y la dificultad de los ejercicios es baja. Muchos fallan, yo creo que porque no han resuelto ejercicios antes, es lo que me parece haber detectado de la conversación con algunos de ustedes. Cumplimiento de plazos, los cumplo, creo que muy pocas veces no lo he cumplido, es decir, entrego la pauta, a más tardar un día después del certamen, entrego los resultados, 10 días hábiles después, a veces mucho antes. La revisión de los certámenes, a ellos les pediría que se ajusten a la pauta. Lo que vamos a revisar es si es que ustedes hicieron algo de acuerdo a la pauta y se les evaluó, no se les puso bueno, sino que puso malo, pero no voy a revisar lo que quisieron decir, sino que lo que escribieron. Entonces, lo que se hace es que se publica la pauta, ustedes tienen claridad de lo que entregaron en su certamen, de lo que resolvieron, lo comparan con la pauta y deben preparar un documento en el que digan cuáles son las diferencias entre el certamen que ustedes tuvieron, la evaluación que esperaban y el por qué la esperaban de acuerdo a la pauta. Y ahí probablemente me voy a equivocar, tal vez sumé mal el puntaje o no encontré unas ecuaciones que debían ustedes escribir porque estaban en otra parte. Pueden haber un montón de motivos y lo importante es que ustedes lo indiquen para yo poder subsanarlo. Las diapositivas, yo les entrego un PDF en el que no están las diapositivas una por una, sino que lo que está es como si fueran las hojas de un cuaderno con apuntes, algunas descripciones y los enunciados de algunos ejercicios con un poco de espacio ahí para que ustedes lo desarrollen. Porque creo que esa es la mejor forma, los obliga a ustedes a, en el caso de imprimirlos, estar atentos a la presentación, ir tomando apuntes, ir resolviendo el ejercicio y no tenerlo resuelto ahí, que yo creo que es muy negativo. Eso. El capítulo 1 es de cinemática y dinámica de mecanismos. Primero vamos a comenzar con las definiciones con las que vamos a trabajar. Luego vamos a determinar velocidades para luego determinar aceleraciones. Luego vamos a analizar estados de fuerza, muy parecido a estática, pero en forma gráfica. Y luego de ver ese estado de fuerzas, le vamos a incorporar a ese estado de fuerzas una fuerza adicional, que va a ser este menos m por a, este torque, otro vector, menos i por alfa, y de esa manera tener incorporadas las fuerzas de inercia y los torques de inercia al cálculo de reacciones. Y terminamos con algunos métodos numéricos para determinar la posición de un mecanismo y a partir de determinar la posición de un mecanismo en el tiempo, poder encontrar las velocidades y las aceleraciones de cada una de esas barras que se mueven. Como ya les había anticipado al comienzo, el mecanismo tiene una definición, es un conjunto de elementos rígidos que están conectados entre sí con uniones que permiten tipos de movimientos relativos entre sí. Estos tipos de movimientos permiten generar un movimiento particular que yo requiero para lograr alguna función. Y para nosotros ver esas funciones, definimos dentro de un mecanismo lo que llamamos un par cinemático. El mecanismo puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuerpos rígidos conectados entre sí. El par cinemático
tenemos varios pares cinemáticos en un mecanismo. Y ese par cinemático consiste en la unión de solamente dos de esos cuerpos rígidos, ir tomando de a pares esos cuerpos rígidos. Esos cuerpos rígidos que pueden tener cualquier forma, les vamos a llamar barras o eslabones. Esa es una denominación convencional, porque no tienen ni forma de barra ni forma de eslabones, pero así los van a encontrar en la literatura. Y estas dos barras o eslabones, que son estos cuerpos rígidos, que no necesariamente tienen la forma de una barra o un eslabón, tienen una restricción común entre ellos, que permiten un movimiento relativo entre ellos, un movimiento bien particular. Y ese par cinemático se va a clasificar como un par cinemático tipo P1, P2, P3, P4 y P5 en función de las cantidades de movimientos relativos que permita entre cada una de esas dos barras o eslabones. Entonces, por ejemplo, el par cinemático tipo P1 permite un solo tipo de movimiento entre la barra 1 y la barra 2. Por lo tanto, esos dos tipos de movimiento pueden ser una rotación o una traslación. Entonces, si nos imaginamos un par cinemático tipo P1, en el cual tenemos dos elementos rígidos, entre los cuales se pueden mover relativo uno al otro solamente rotando, lo primero que nos podemos imaginar es una bisagra. En una bisagra, si nosotros la imaginamos una puerta en el plano y la cortamos en planta, ¿verdad? Si cortamos la puerta a la altura de la bisagra, nosotros vamos a ver una barra, ¿verdad? Que es la puerta, una bisagra y una barra que es el lugar donde se apoya esa bisagra. En ese caso, si pensamos en la puerta, esa segunda barra sería el marco y ese marco no se mueve. Por lo tanto, ojo con eso porque una de esas barras normalmente va a ser el sistema inercial que no se mueve y que se mantiene fijo. Y entre ese sistema inercial fijo de ese marco de la puerta y la puerta se permite un solo tipo de movimiento, que es el de rotación. Entonces ese sería un par cinemático tipo P1. También podría permitir solamente la traslación, en ese caso, por ejemplo, la antena de una radio, que son telescópicas, son varios elementos, varias barras rígidas que una puede deslizar dentro de la otra, pero no pueden rotar una respecto a la otra. Es decir, siempre todas apuntan en la misma dirección y ustedes lo que hacen es estirarla, es como un bastón telescópico, ¿verdad? O las patas de un trípode telescópico, ¿verdad? Y solamente permite la traslación entre uno y el otro. Ese también sería un par cinemático de tipo P1. Aquí, por ejemplo, tenemos la vista de los dos pares cinemáticos P1 del cual hemos hablado. El primero, el de traslación, convencionalmente se denomina unión prismática, mientras que el de rotación, que es como una bisagra, se denomina unión de revolución. Aquí un par cinemático tipo P3 que permite la rotación en tres direcciones ortogonales entre sí. Obviamente tenemos las tres direcciones ortogonales, en esas tres direcciones puede haber rotación, puede haber traslación, por eso es que tenemos esas combinaciones que son las que aparecen aquí en la tabla. Una cadena cinemática vamos a llamar a un conjunto de pares cinemáticos como los que habíamos denominado anteriormente, que están interconectados entre sí. Y esa cadena va a ser cerrada cuando el primer elemento del primer par cinemático esté unido al último elemento del último par cinemático. Y cuando esto no ocurra, es decir, cuando el último elemento del último par cinemático no coincida con el primer elemento del primer par cinemático, hablaremos que es una cadena cinemática abierta. En este caso aquí, que ustedes pueden ver esta articulación que podría ser de una lámpara de escritorio, vean ustedes que este último elemento, esta última barra, no corresponde a la barra que está aquí.
mientras que acá sí tenemos una barra cerrada. Ahora, esto de aquí no tenemos la animación, así que déjenme un momento para encontrar una animación. Eso es un mecanismo de 4 barras como el que está dibujado esquemáticamente en la diapositiva que teníamos. Vean ustedes que ahí en ese momento tienen esas 4 barras y vean qué interesante el tipo de movimiento que logran a partir de un movimiento rotatorio. Fíjense que ese movimiento rotatorio está girando a una velocidad angular más o menos constante. Eso es porque normalmente un mecanismo de esta naturaleza va a estar conectado a un motor eléctrico que gira a velocidad constante. En el primer caso, miren cómo se mueve este punto que podría estar accionando algo, ¿verdad? Un arco de circunferencia, que es de esa circunferencia de ahí, y ahora modificamos ese mecanismo y vean ahora el movimiento que se obtiene. Es totalmente distinto. Y lo único que se modificó fue la relación de longitudes entre esas barras. Aquí otro caso, este caso en esta barra es de la misma longitud que esta barra y esta barra de aquí tiene la misma longitud que esta distancia de acá. Y por lo tanto ahora el movimiento es totalmente distinto. Vean que todos esos movimientos se han obtenido con un mecanismo de 4 barras en el cual ustedes pueden ver ahí las 4 barras, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, y a partir de un movimiento rotatorio logran que otra barra se mueva de una forma en particular. Y la idea es que vamos a lograr movimientos útiles para, por ejemplo, en este caso, podríamos hacer un lanzamiento, un elemento de una catapulta para una aeronave pequeña que después queda planeando. También, obviamente, los invito a que estén revisando en internet todos estos videos porque son muy ejemplificadores de cómo funciona un mecanismo. Y aparecen mecanismos realmente interesantes y que también les pueden dar ideas para ver sobre qué mecanismo en particular presentar, hacer la exposición que vamos a hacer al final del semestre. Yo les voy a dejar aquí un video en el que también tenemos un mecanismo a 4 barras. Vean ahí que está girando esa barra de ahí. Está conectada a esta segunda barra y luego esta barra que tiene una forma bien particular como una T. Recuerden que le vamos a llamar barra a pesar de que no se parezca a una barra, y eso está moviendo alternativamente lo que vendría siendo una bomba de pozo profundo, y eso movido con un ventilador, ¿verdad? Y esto de acá, que es un mecanismo que está hecho para dibujar una línea perfectamente recta. Y luego pasamos a las cadenas cinemáticas planas y espaciales. Entonces las cadenas cinemáticas planas, movimiento en un plano, por ejemplo aquí un piñón cremallera. La mayoría de las máquinas industriales, sus movimientos van a ser la combinación de varios de estos movimientos en el plano, y también existen las cadenas cinemáticas espaciales con casos más particulares como por ejemplo el de la rótula de una prótesis de rodilla o de cadera. Ahí ustedes pueden encontrar que el elemento permite la rotación en 3 direcciones y ya no estamos en un movimiento en el plano. Luego vamos a definir lo que son los grados de libertad. Si ustedes ahora piensan en la cadena cinemática cerrada y abierta que vimos anteriormente, de un mecanismo de 4 barras, cadena cinemática cerrada, todos los videos que vimos, ustedes pueden ver que yo genero un movimiento rotatorio que acciona el mecanismo y la forma en que se mueve es única. Por lo tanto, ese mecanismo tiene un solo grado de libertad, porque la posición de cualquiera de esas barras depende de la posición de una sola variable, que es ese ángulo de rotación de esa manivela. Mientras que en el segundo caso, en que teníamos la cadena cinemática abierta, nosotros teníamos que
primero se movía una barra angularmente, luego se mantenía detenida esa barra, se movía la segunda barra y luego pasaba lo mismo con la tercera barra. Para nosotros saber la posición de cualquiera de las barras de ese mecanismo, necesitamos conocer la geometría, obviamente, y el ángulo de inclinación de cada una de esas tres barras. Es decir, para un único ángulo de inclinación de la barra número 2, tenemos infinitas posiciones posibles de ángulo de inclinación de la barra 3 y 4. Por lo tanto, tengo más de un grado de libertad. Y obviamente por inspección ustedes detectan que hay 3 grados de libertad. Entonces, para determinar los grados de libertad, esto es bien informativo porque ustedes van a observar el mecanismo y probablemente van a determinar de forma automática por inspección cuántos grados de libertad tienen, pero para los que después trabajen en simulaciones numéricas en las cuales haya movimiento relativo, vamos a tener que automatizar esa determinación de grados de libertad para después ir definiendo esos grados de libertad, cómo se comportan para encontrar la cinemática y dinámica del mecanismo. Para eso está la ecuación de Grubel, que es para una cadena cinemática plana en la cual ustedes encuentran el número total de grados de libertad F a partir de multiplicar por 3 el factor n-1, siendo n el número de barras o eslabones, restándole a ese valor 2 veces P, siendo P el número de pares cinemáticos tipo P1. Recuerden, tipo P1 es un par cinemático que permite un solo tipo de movimiento entre dos barras o eslabones, y menos Q, que es el número de pares cinemáticos tipo P2, es un par cinemático en el cual los dos eslabones que están relacionados entre sí tienen un movimiento relativo que permite dos tipos de movimiento. En el caso del plano, para que se mantenga en el plano, tendrá que ser, ¿verdad?, traslación y rotación. Apliquemos esa ecuación a este mecanismo de 4 barras. Estamos totalmente claros que este mecanismo de 4 barras tiene un solo grado de libertad. Lo vimos funcionar en los videos, ¿verdad? Nosotros movíamos esta barra S, la hacíamos girar y como resultado teníamos un movimiento de esta forma, un arco de circunferencia y en forma alternativa para un lado o para el otro. Sabemos que es un grado de libertad, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces ponemos F es igual a 3 por N, número total de barras o eslabones. Recuerden que la Tierra es un eslabón. Recuerden el ejemplo de la puerta con la bisagra y con una barra rígida que no se mueve, que es la Tierra, que es el marco de la puerta. Entonces aquí tenemos una barra, tenemos una segunda barra, esa línea S, una tercera barra, esa línea L, y una cuarta barra, la línea P. Recuerden que esto es una cadena cinemática cerrada y el par cinemático de esta barra P con la Tierra es un par cinemático tipo P1 y ahí tienen una unión de revolución. Y fíjense que esa última barra es la misma primera barra con la que recorrimos el mecanismo. Por lo tanto, aquí tenemos 4 barras porque esta barra que está acá es la misma que está aquí. Y eso se visualiza bien, o al menos pensamos que se visualiza bien, y en los libros también lo van a encontrar muchas veces dibujado de esa manera, uniendo esos dos elementos. Para, a pesar de que son dos bisagras, que pudieran ser las dos bisagras de dos puertas que está en la sala de clases, ¿verdad? Sigue siendo el mismo sistema inercial que no se mueve. Por lo tanto, esa Tierra termina siendo un eslabón y sigue siendo el mismo eslabón independiente de que físicamente estén alejados esos puntos uno del otro. Entonces, ese valor n del número de barras o eslabones es 4. Ahí menos 1, menos 2 por P. Vamos a buscar número de pares cinemáticos tipo P1. Estos son pares cinemáticos que permiten un movimiento relativo entre dos barras que sea o solamente de rotación o solamente de traslación.
En este caso tenemos solamente uniones de revolución que son pares cinemáticos tipo P1, permiten solamente la rotación entre una barra y otra y tenemos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto aquí va un 4. Y finalmente Q, número de pares cinemáticos tipo P2. Buscamos acá, no tenemos otros pares cinemáticos más que estos 4 y por lo tanto esto es 0. 3 por 4 menos 1, que es 3, son 9, menos 2 por 4, que son 8, es igual a 1, un grado de libertad, algo que ustedes habían logrado determinar por inspección. En este otro caso en que tenemos también las 4 barras o eslabones, ¿dónde están las 4 barras o eslabones? Aquí, la barra tierra. Luego tenemos una unión de revolución que une esa barra tierra con esta barra que podemos llamar la barra número 2. Este es el primer par cinemático al recorrer este mecanismo. Luego esta barra 2 tiene otra articulación, par cinemático tipo P1, una unión de revolución que la conecta con la barra número 3 y a su vez esa barra número 3 tiene aquí una unión de revolución que permite solamente la rotación entre la barra número 3 y la barra número 4. Por lo tanto, seguimos teniendo n igual a 4 barras y ahora vamos a contar el valor de P, que es el número de pares cinemáticos tipo P1. Y nos encontramos con que aquí tenemos una unión de revolución, por lo tanto, aquí, entre la barra 1 y la barra 2, tenemos un par cinemático tipo P1, entre la barra 2 y la barra 3, tenemos también aquí una unión de revolución, tenemos un segundo par cinemático tipo P1, y finalmente entre la barra 3 y la barra 4 tenemos un tercer par cinemático de tipo P1 donde tenemos una unión de revolución. Por lo tanto, 3 por 4 menos 1, 9, menos 2 por 3, que son 6, eso es igual a 3, y tenemos 3 grados de libertad que también ustedes lo hubiesen obtenido por inspección. Entonces, ahora nosotros vamos a dibujar aquí un mecanismo. Vean ustedes que, recuerden, esto de aquí tienen que tratar de imaginarse el mecanismo, ¿verdad? Aquí una bisagra, una barra rígida, una bisagra, una barra rígida. Ustedes por inspección ya ven que esto tiene 0 grados de libertad, se mueve, por lo tanto ustedes ahora aplican la ecuación de Grubel y debieran encontrar ese resultado. Acá tenemos una unión entre esta barra y esta otra barra que ahora es distinta, es decir, prácticamente el mismo dibujo, pero cambiamos esto de aquí. ¿Qué cambiamos? Esta barra sigue teniendo ese pasador que permite la rotación, pero fíjense ahora que ese pasador, además de poder rotar, puede deslizar dentro de esta guía que está contenida en esta barra de acá. Y ahora les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan en una hoja poder aplicar estas ecuaciones y encontrar el número de grados de libertad. Ahí tienen la ecuación, ahí tienen los casos y yo les pido que por favor lo hagan ustedes, de esa manera es mucho más probable que aprendan qué es el objetivo de todos ustedes. Durante estos 10 minutos voy a detener la grabación. Aquí en este caso yo tendría que contar 1, 2, 3 barras. Por lo tanto, n en este caso sería igual a 3. Ahora, el número de pares cinemáticos tipo P1. Entonces voy aquí y cuento. 1, 2, 3. Entonces tengo P es igual a 3. Y el Q, otro tipo de par cinemático tipo P2. No hay otro tipo de par cinemático. 0, por lo tanto tenemos ahí que 3 por 3 menos 1, 3 menos 1 son 2, 3 por 2 son 6, menos 2 por 3 que son 6, 0. Entonces aquí tenemos 0 grados de libertad. Mientras que ahora veamos en este otro caso cuántas barras tenemos. Vamos a partir aquí con una barra, vamos a seguir aquí con la segunda barra y con la tercera barra. Entonces aquí también tenemos n igual a 3 barras, pero ahora tenemos que ver cuántos pares cinemáticos del tipo P1 tenemos para ese P, está aquí, y tenemos 1 y 2. Por lo tanto aquí va a haber un 2. Y
Nos faltan ahora pares cinemáticos tipo P2 y resulta que aquí este par cinemático entre la barra de aquí, que sería la barra 2 y la barra 3 de acá, es una unión que me permite tanto la rotación de una barra respecto a la otra como la traslación. Por lo tanto es un par cinemático tipo P2, este Q sería igual a 1 y tenemos 3 menos 1 son 2, por 3 son 6, menos 2 por 2 son 4, ¿verdad? 6 menos 4 son 2, menos 1 es 1, un grado de libertad. Y efectivamente tenemos un grado de libertad y ustedes por inspección lo pueden observar también que eso se cumple. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto que está aquí? Yo lo puedo imaginar de esa misma manera, pero así. Vamos a poner aquí esa barra y ahora en vez de poner solamente ese círculo, voy a poner aquí una barra rectangular que se desliza dentro de esa guía y ahora voy a poner aquí el pasador con la bisagra. ¿Cuál es la gracia de visualizarlo de esta forma? Es que en ese caso estamos agregando una barra. Esa barra rectangular, que podría ser un cilindro macizo dentro de un cilindro hueco, por ejemplo, no está aquí. Sin embargo, esto que está aquí, que he dibujado ahora, se mueve exactamente igual. Por lo tanto, tiene también un grado de libertad, porque aquí vamos a poner aquí es equivalente a poner ahí ese rectángulo. Pero al poner ahí ese rectángulo, yo agrego una nueva barra. Por lo tanto, tengo la barra tierra, la 1, tengo la barra 2, que es la que tiene esa guía, tengo la barra 3, que es ese cilindro, y tengo la barra 4. Por lo tanto, ahora tendría aquí 4 barras, n igual a 4. Pero ahora la diferencia es que ya no tengo pares cinemáticos tipo P2. El par cinemático entre 1 y 2 es una unión de revolución, tipo P1. Entre 2 y 3, que es este cilindro que se desplaza dentro de este rectángulo y se puede desplazar solamente en esa dirección, permite un único tipo de movimiento entre 2 y 3, que es el movimiento longitudinal, es una unión prismática. Por lo tanto, ahí tendríamos un segundo par cinemático del tipo P1 entre 2 y 3, y entre 3 y 4 pueden ver que es evidente, aquí está solamente la unión de revolución, por lo tanto tenemos un tercer par cinemático tipo P1 entre 3 y 4, esa unión de revolución, y finalmente entre 4 y 1 tenemos el par cinemático tipo P1, entonces lo que tenemos son 4 pares cinemáticos tipo P. Y tipo Q no tenemos ninguno. Y veamos si tenemos el mismo resultado, 3 por 4 menos 1, son 3 por 3, son 9, menos 2 por 4, que son 8, 9 menos 8 es igual a 1, y en este caso también tendríamos un grado de libertad. ¿Qué es lo importante de esto? Es que visualicen que nosotros, dependiendo de cómo sea el mecanismo, nosotros vamos a poder agregar una barra. Agregamos esta barra y podría ser una barra que no tenga masa para que no genere esa barra número 3 inercia, no genere un vector menos m por a que tenga que aplicarlo a este equilibrio de fuerzas que voy a tratar como si fuera estático, pero que me sirva para resolver algo. ¿Qué puede ser ese algo? Recuerden la aceleración de Coriolis, está ese 2 omega cruz r punto. Si ustedes mantienen juntos la barra 3 y 4 como está acá, es muy fácil confundirse sobre en qué dirección y sentido va la aceleración de Coriolis. Por lo tanto, vamos a siempre tratar de mantener lo más sencillo posible el ejercicio, manteniendo obviamente las condiciones cinemáticas reales, y para ello muchas veces vamos a transformar un par cinemático, que es una unión entre dos barras por un movimiento relativo entre ellos, en este par de pares cinemáticos. Entonces eso muy útil a la hora de resolver ejercicios, también lo podrían necesitar o tener que implementar para resolver algún ejercicio en particular que vayamos a ver en la asignatura. Terminando las definiciones de esta manera, hay una lectura recomendada. La verdad es que es probable que no vayan a poder ver estos libros porque están en la biblioteca. Y aquí está recomendado las secciones de 2 libros que son antiguos y que por lo tanto no creo que estén disponibles
en la red. Yo les pediría que alguno de ustedes pueda verificarlo en la biblioteca si es que están disponibles y si no estuvieran disponibles, si encuentran alguno, yo voy a buscar también alguno disponible en la red y en la biblioteca. Les voy a dar sugerencias de páginas que leer de cada uno de esos libros. En general, cualquier libro que encuentren, vayan a las definiciones preliminares en la parte de sistemas mecánicos y van a encontrar una descripción como la que hemos visto, con más ejemplos, más detalles y por lo tanto que les puede servir mucho a ustedes para complementar lo que hemos visto aquí. Después de las definiciones preliminares, vamos a pasar a las velocidades. Recuerden que vamos velocidades, aceleraciones, fuerzas de inercia, equilibrio de fuerza. Entonces, aquí recordar algo que ustedes deben conocer muy bien de dinámica, que la velocidad de un punto B es igual a la velocidad de un punto A, que conocemos esa velocidad del punto A, más omega cruz R. Omega es un vector, ¿verdad? Velocidad angular. Como es un movimiento en el plano, es un vector que entra o sale del plano en el que estamos dibujando los vectores. Cruz R, que es un vector que está contenido ahí en el plano y que relaciona esos dos puntos, el punto A y el punto B, y más la elongación o contracción de ese vector R, que es R punto, que no es otra cosa que la variación de ese vector R en el tiempo. Cuando esos dos puntos A y B pertenecen a un mismo cuerpo rígido, entonces tenemos el teorema de Chasles en el que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más omega cruz R. Y vamos a encontrar unas particularidades al dibujar estos vectores. Entonces, lo primero que me gustaría ver aquí es que ustedes estén claros en que yo, si tengo vectores, un vector A es igual a un vector B más un vector C, eso significa que el vector A es igual al vector B más el vector C. Eso es porque yo tengo un origen en esta posición. Ahora yo puedo escribir el vector D más el vector E más el vector F es igual a 0. Y fíjense que el dibujo va a ser distinto, ¿eh? Aunque los vectores tengan la misma magnitud. Supongamos aquí este es D más E más F. Y llegamos de nuevo al origen. Esto yo sé que muchos van a decir es evidente, pero es uno de los errores más comunes que cometen en esta asignatura al empezar a resolver estos ejercicios. En cómo dibujar A es igual a B más C y cómo dibujar D más E más F es igual a 0. Obviamente si después pasamos este vector F hacia allá, vamos a tener que esto es igual a menos un vector F y por lo tanto tendremos que dibujar el vector F en sentido contrario. Eso lo vamos a utilizar de aquí en adelante, nos va a permitir tener una apreciación visual, una percepción de cómo son las fuerzas, los movimientos de un mecanismo y nos va a ayudar a comprender el comportamiento de una máquina. Con eso finalizamos la sesión. Hasta luego.